Te doy la bienvenida a este episodio en el que estaremos conversando y reflexionando acerca del chamanismo. Origen. La palabra chamán, utilizada internacionalmente, tiene sus orígenes en Manchuntungu y llegó al vocabulario etnológico a través del ruso. Spoiler alert, no se habla ruso. La palabra tungu, original de samán, S-A-M-A-N, entre paréntesis, shaman con X, se deriva del verbo sha, que es saber, por lo que el chamán significa sabedor, es decir, un sabio. Entre otras definiciones, tenemos que los siberianos y otras partes del mundo con creencias análogas es la persona a la que se le atribuyen poderes para curar a los enfermos y para comunicarse con el mundo del más allá. Otras definiciones tenemos curandero, indígena, que altera deliberadamente su estado de conciencia a fin de obtener conocimientos y poder proveniente del mundo de los espíritus. También tenemos que es una persona a la que se le atribuyen poderes especiales para comunicarse con los espíritus, disociando su cuerpo de su alma. Otro, una persona dispuesta a confrontar los más grandes miedos y sus sombras de la vida física. Uno que me encanta es el siguiente, técnico arquetípico de lo sagrado. Su profesión se desarrolla en el espacio que une la imaginación mística y la conciencia ordinaria. Todos estos conceptos los pude extraer a través de la definición de diversos autores que están señalados en el libro Chamanismo, el arte natural de curar, 1991. Y seguimos con este interesante tema acerca del chamanismo. Y hoy quiero comentarte cuáles serían las diferencias de un chamán o una chamana, entre un chamán y una chamana, y otro tipo de ejercicio similar a este mundo de conexión, y también cuál sería ese papel diferencial entre un humano común, por así decirlo, una humana común y un chamán o una chamana. Pues resulta que el trabajo del chamán tiene un camino que viene con un camino iniciático. Todo chamán ha atravesado un camino iniciático y desarrolla un puente de comunicación particular. El chamán habla desde la sabiduría de los espíritus, habla en metáforas y encuentra una especie de atención selectiva según la tarea específica que se encuentre realizando en el momento. El chamán tiene algo de particular. El chamán es un superviviente. La chamana o el chamán ha pasado por un sufrimiento, por el sufrimiento, no solo por uno, por el sufrimiento, por la enfermedad y de una manera u otra por la muerte. El chamán ha probado con su sabiduría y experiencia que puede moverse entre los mundos. Eso hace una gran diferencia, fíjense, entre un humano, entre comillas, normal, que no está buscando un crecimiento y que no está buscando una comunicación o un puente de comunicación entre lo sagrado, entre lo invisible y lo material. Porque podemos haber estado muy cerca de la muerte y no tomar ese camino como un sendero de inicio, de transformación personal interna. Podemos haber atravesado el sacrificio, el sufrimiento, y no necesariamente estar atravesándolo desde ese momento, desde ese lugar de ser un camino iniciático. ¿Y qué otras diferencias hay entre este chamán, esta chamana y otros tipos de conocedores y sabedores? Yo creo que ahí sí lo podemos comparar con el arquetipo de la sabia, con el arquetipo del sabio, con el arquetipo del ermitaño. En las cartas del tarot, por ejemplo, podemos encontrar que es un ser humano que va hacia adentro, que busca su propio conocimiento, que busca autoconocerse, que busca comprenderse, que busca verse desde distintos puntos de vista. Ese sería como el punto antes de ser un chamán.
chamán, ¿no? O una chamana. Y también quiero tocar el punto de la importancia que tiene este chamán y que tiene esta chamana en la comunidad. En este libro que te he mencionado antes me he encontrado con algo muy interesante porque hay un punto de las investigaciones, porque son varios autores, en el que comentan o hacen énfasis en que hay dos tipos de chamán. Hay un chamán bueno y un chamán malo, es decir, un chamán dual. Hay un chamán bueno, que es ese chamán el que se ocupa de sanar, de reestructurar, de conocer, de limpiar y de tratar al humano en una especie de tratamiento psicoterapéutico, si así se quiere, antiguo, prehistórico incluso, ¿no? Antes de que existiera esta carrera estudiada como tal. Pero también está el otro lado de la cara de la moneda de este chamán, que es el chamán malo, entre comillas, las personas de la comunidad se le acercan con el propósito de encontrar a través de este chamán, a través de este puente, una forma de venganza, una forma de encontrar justicia, mandándole algún tipo de maleficio a aquel o aquella que les haya hecho daño. Y entre otras diferencias, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Y aquí quiero agregar parte de mis propias reflexiones. Dentro de lo que podemos encontrar es que en todas las comunidades, más bien carácter sí análoga o aborigen, ¿no? Que conservan, que no ha sido occidentalizada, que no ha sido manipulada demasiado por la civilización actual, tiene el potencial de encontrarse con su chamán y con su chamana en el centro, ¿no? Girando a través del centro de la comunidad. ¿Y cuál es el papel de ese chamán y de esa chamana? ¿Cómo ha venido desarrollándose ese chamán y esa chamana? ¿Un chamán y una chamana nace o un chamán y una chamana se hace? Pues aquí me parece muy interesante tocar este punto desde mi punto de vista y experiencia particular. Pienso que un chamán o una chamana nace y es difícil que se haga. ¿Por qué? Porque un chamán o una chamana, y al atravesar, como les comentaba anteriormente, necesariamente la muerte o querer atravesar la muerte no necesariamente es una muerte física. Y no todos están preparados, los humanos, para poder afrontar ese espíritu, ¿no? El espíritu de la transformación constante, el espíritu de la comunicación con lo invisible. Porque es la comunicación con los espíritus, pero no necesariamente son espíritus, no nos referimos exactamente a los espíritus desencarnados, sino que nos referimos a nuestros antecesores, nos referimos a nuestros ancestros, nos referimos en este punto en la conexión con la tierra, con el espíritu de la tierra. Un chamán sabe conectarse con el espíritu de la tierra. Un chamán sabe escuchar el espíritu de la tierra. Un chamán sabe diferenciar su ego, sus creencias, sus ideas, sus pensamientos de lo que está escuchando. Y eso nos puede diferenciar muchísimo. Me parece que el chamán es como el título, ¿no? Como ya ese camino elaborado que de pronto pudo haber atravesado el sabio, que también es un camino más elaborado que pudo haber atravesado el medium, que es un camino más elaborado todavía que pudo haber atravesado el arquetipo de la bruja, el arquetipo del brujo o del mago, del alquimista, porque un chamán va más allá. Un chamán se comunica más allá, un chamán desarrolla un estilo de pensamiento distinto. Un chamán puede ver más allá de lo evidente, sentir más allá de lo evidente, oler más allá de lo evidente, capturar un espacio, capturar un alma, si así se quiere, de una forma distinta, percibirla, más que capturarla, percibirla de una forma distinta, de una forma etérea, completa y compleja, que no necesariamente el brujo tiene la capacidad de sostener, que no necesariamente el arquetipo del sabio que está ensimismado tiene la capacidad de sostener y que no necesariamente así también el medium puede sostenerlo, porque el medium tiene esa posibilidad de conectarse con el mundo de lo invisible, pero no necesariamente sabe diferenciar su mundo interno del mundo que está escuchando y no necesariamente sabe ir más allá del mundo espiritual que está tan complejo, tan contaminado y tan lleno de tantas percepciones. Tocamos
el siguiente punto, que es, ¿qué significa eso de ser, qué es ser chamán, ¿no? Pienso, además, que el chamán en este momento de la actualidad, y además con tanto mestizaje, por lo menos hablo de mi punto de vista, América, el chamán nace y ha nacido y está por allí repartido como un impulso además, un impulso del corazón de la tierra, porque el corazón de la tierra necesita el chamán necesita de la tierra y la tierra necesita del chamán, porque es la única manera en que la tierra puede conectarse, puede hablar, puede tener una voz que diga, que le dé la posibilidad a la tierra de comunicarse con los humanos. ¿Y cómo se comunican? O sea, con ese mundo interno, a través de esa manera de pensar, sentir y percibir el mundo que solo el chamán tiene la capacidad de sostener. Porque no solo se trata de tener la capacidad de ver, no solo se trata de tener la capacidad o la posibilidad de conocer, sino también sostener un cuerpo firme, un cuerpo sano, un cuerpo, y me refiero con un cuerpo físico, mental, espiritual, emocional, para sostener toda la carga que significa ser chamán, que dentro de eso está sentir el sufrimiento, que dentro de eso está caminar por entre la vida y la muerte en un puente que va y viene como el latido del corazón que se contrae y se expande de forma constante. Un chamán sabe que la tierra no le pertenece al hombre. Un chamán sabe que el hombre es quien le pertenece a la tierra y que todo va enlazado como en la sangre que une a la familia. Esto que te acabo de comentar es una cita de un chamán piel roja. Los chamanes no solo existen en América, los chamanes están en todo el mundo y por eso pienso que en este momento el chamán y la chamana en la comunidad son necesarios y que están por allí en todas partes, que no solamente se encuentran en un solo lugar, que no solamente se encuentran en aquellas comunidades que han estado aisladas de la occidentalización, sino o que tienen estos comportamientos análogos, sino que además dentro de nuestra modernidad, dentro de nuestro mundo occidentalizado, también existen los chamanes, que son descendientes de aquellos que en su momento fueron chamanes. Y ya vemos por el mundo regados esos descendientes que tenemos la posibilidad, el cuerpo, la mente, el espíritu y el corazón para sostener esta energía. Y además pienso, con toda sinceridad, que el chamán y la chamana son importantes y necesarios en nuestro mundo actual y que ojalá podamos recuperar parte de esa energía, de esa sabiduría, de esa conexión y hacerla natural y no sobrenatural, como muchas veces nos quieren hacer entender, que el chamán es sobrenatural, que está lleno de rituales, que está lleno de estos conocimientos, que no significa que no sea importante y necesario. Es importante y necesario estar conectados con el éxtasis, es importante y necesario. El chamán que conoce de las plantas de poder, es importante y necesario. El chamán que conoce de la medicina, de sanar, expulsar, conocer los espíritus, pero también es importante este chamán o chamana moderna, que no necesariamente está implicada con estos rituales, pero que ha nacido con este don. Y vamos a este punto magnífico, maravilloso, el chamanismo, música y territorio. Un punto que me parece sagrado e importante atravesar porque el chamán dentro de las herramientas, el chamán y la chamana dentro de las herramientas que utilizan para conectarse con el mundo interno de los espíritus, con ese mundo sagrado de los elementos, del fuego, el agua, el aire, el aliento de vida, la tierra. Tiene que encontrar muchas veces un elemento para encontrar el punto del éxtasis, que es el punto para poder hacer el trance, para poder comunicarse con esta energía del mundo sutil. ¿Y cómo lo encuentra? ¿Desde dónde lo puede encontrar? Una de las herramientas, como hemos hablado anteriormente, son las plantas de poder, pero no solamente existe esto, está el canto, la voz, el sonido, la música, la flauta, el tambor, el baile, ¿sí? Eso es lo que forma parte de esa herramienta, el cuerpo como propia herramienta y los instrumentos musicales como propia herramienta para comunicarse con el mundo sutil.
Y fíjense que hay algo bien bonito y bien interesante, y es que en algunas culturas el chamanismo o el chamán se hereda por linaje, lo cual eso lo hace muy, muy bello porque el hijo o los diferentes hijos de esa casa donde son pues estas personas chamanas, estos hijos van a tocar los instrumentos, en especial, muchas veces en ocasiones es el tambor, y quien lo toque mejor, quien se conecte con el instrumento, será el próximo chamán, ¿no? El bendecido con el don. El chamanismo me lleva, o sea, esta parte me hace pensar o me lleva a reflexionar también acerca de cómo a través de la danza sagrada, a través del canto, que no es el canto especializado, sino el canto sanador, el canto que te lleva a tu expresión, puede convertirte a ti misma en tu propia chamana. Y esto me lleva a las reflexiones finales, el punto de contarte acerca del chamanismo es uno que encuentres, que puedas abrazar esa chamana que llevas dentro de ti y que te permitas hacer ese camino interno de ser tu propia chamana. No necesariamente tienes que ser el chamán o la chamana comunitaria que está allí disponible para limpiar, sanar y acompañar el tránsito, el dolor, el sufrimiento de otro ser humano, sino que puedas tú encontrarte a través de tu propia sabiduría, a través de tu propio chamanismo, a través de tu propio canto, a través de tu propio tambor, a través de tus propios conocimientos, encontrarte a ti misma, que te puedas encontrar en tu propio saber. Y también quiero colocar dentro de estas reflexiones finales la importancia que tiene reconocer a ese chamán, a esa chamana moderna que nos está acompañando en cada paso de nuestras vidas, con un buen consejo que nos acompaña a través de su sabiduría, de su conocimiento, tal vez dictando un taller, tal vez dando una conferencia, tal vez dando un abrazo, una palabra de aliento, tal vez ese chamán, esa chamana moderna es enfermera, tal vez ese chamán, esa chamana moderna es maestro de escuela, tal vez ese chamán, esa chamana moderna está allí danzando, mostrando lo mejor de sí misma en un escenario, cantando en un escenario, dándolo todo, transmitiendo su sabiduría y su sanación a cada uno de los corazones que toca. Me ha parecido muy bello también y tomo o retomo la parte de la danza y la música, ¿no? Y el territorio y la conexión con los chamanes y las chamanas, porque finalmente es a través incluso del tambor, a través de otros instrumentos, cómo se conecta con el aliento de vida de la tierra, que como te he comentado antes, a través de ese latido del corazón que se contrae y se expande, ¿no? A través del sonido, cuando imitamos muchas veces los sonidos de la naturaleza a través de la voz, imitamos los sonidos de la naturaleza e incluso otros sonidos agradables para nosotros que vienen con los instrumentos musicales, pero que en particular los que van conectados con el chamanismo, que es el cuerpo mismo, todo el cuerpo funciona como eh, un recipiente, un contenedor de la energía, no solamente de la energía, sino también de la sabiduría, esa capacidad que tiene el chamán y la chamana para recolectar en su propio cuerpo toda la sabiduría de su comunidad, que puede saber cuando un ser viene al mundo, que sabe cuando un ser ya va a partir de este mundo, que puede saber y esa comunicación con cómo sanar una enfermedad, que puede tener ese conocimiento de utilizar su propio cuerpo como una herramienta para limpiar, para sanar, para transformar e incluso para hablar con la muerte. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este tema. Si tienes algún comentario, alguna reflexión, ya sabes que ahí están los comentarios. También tienes mi chat privado para que me comentes qué tal te ha parecido este tema. ¿Te consideras una chamana? ¿Consideras que estás en el camino? ¿Consideras que conoces a varias y varios chamanes en tu vida? Me parece muy lindo hacer la reflexión del camino del chamán, que si bien, como te dije anteriormente, sí pienso y siento que es el chamán, el que es comunitario, el que está allí para el servicio de la humanidad, nace y no se hace, todos tenemos un poquito de chamán dentro. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer ese viaje, de hacer ese camino y de utilizar
las propias experiencias en las que vamos al éxtasis. Me refiero a atravesar una enfermedad, atravesar un momento muy doloroso, un duelo, y que podamos utilizar esta experiencia que nos ha llevado al límite o tal vez incluso nos ha llevado a superar nuestro propio límite, utilizarla como una herramienta que nos permita ir más allá, que nos permita no solamente ser la sabia, que nos permita ser la bruja, que nos permita ser al alquimista, que nos permita ir a ser el loco, ¿no? Que nos permita ser esa viajera, pero una viajera que transforma tal vez no la vida de otras personas, pero sí nuestra propia vida. Y esa es la invitación que quiero dejarte, que te reconozcas a ti misma como chamana, como sabia, como cada una de estas etapas. Pienso que habita el chamán y la chamana, que puedas utilizar tu propio cuerpo, tu propia experiencia, tu propia existencia para sanarte, para transformar tu vida. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hemos llegado al final de estas reflexiones acerca del chamanismo. Gracias, nos vemos en la próxima. Bye bye.